Hola, bienvenidos a Acapulco. Están en su casa, mi casa. He estado pensando mucho en algunas personas que jamás se tocan, nombres que no aparecen en las pláticas muy abundantes, a veces demasiado, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y me pregunto por qué ha decidido que fueron solo 36 años. Es decir, se está saltando a dos presidentes de la República que fueron muy importantes y que yo viví esa época. Empecé a escribir públicamente tarde, pero con muchas posibilidades, con muchas tribunas, a partir de Luis Echeverría, que acaba de morir a los 100 años. Pero no toca jamás el tema de los anteriores presidentes. Peje. Él no habla de López Portillo, no habla de Miguel de la Madrid. Y esos dos presidentes fueron sumamente importantes en la historia de México, sobre todo en la historia del neoliberalismo mexicano, porque la forma de ser y de actuar de México no empieza en el sentido que está criticando, no empieza en absoluto a partir de Salinas de Gortari, es anterior. Yo diría, conocí bien, incluso debo decir que se portó conmigo muy decentemente López Portillo, pero ya empezaba a ser neoliberal. Y desde luego, uno que se portó pésimamente conmigo fue el otro, el Miguel de la Madrid. Esos dos individuos que yo recuerde, no los ha tocado en absoluto el actual presidente. Y yo creo que si lo dijo con mucha razón, es un historiador, tiene que incluir a estos presidentes, así haya tenido simpatía con alguno de ellos, y en fin, no sé. Se habla de todo, se habla de toda la historia de México. Y esos dos presidentes, AMLO, con el que, debo decir, absolutamente estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que dice, a diferencia de la mayoría de mis colegas periodistas que a lo largo de la vida he conocido y querido, muchos de ellos, que están todos en su contra y que están diciendo una serie de cosas que no son para mí absolutamente reales en la historia del país que yo he presenciado. Pero volvamos a lo que él no ha tocado, temas que él no ha tocado. Es el tema de López Portillo y es el tema de Miguel de la Madrid, que, como he dicho en ciertas ocasiones, López Portillo fue un tipo decente conmigo en lo que a mí se refiere, pero tuvo infinidad de errores como presidente. En cuanto a Miguel de la Madrid, lo que conmigo sucedió fue algo que no he dicho, por lo menos en esta tribuna, y es algo que verdaderamente, en el fondo me hizo mucho bien, porque me vine a vivir a Acapulco huyendo de la Madrid. Empecemos por lo que hizo el presidente López Portillo. López Portillo tuvo un excelente secretario de Gobernación, sobre Jesús Reyes Heroles, el padre, que en este momento
ha sido importantísimo y de lo cual no se habla con bastante claridad. ¿Qué inventó Reyes Heroles, el gran secretario de Gobernación? Inventó, ¿a quién creen? Pues a los plurinominales. Son unos políticos, son unos legisladores, los hay ya en ambas cámaras, que nadie, absolutamente ningún mexicano eligió. ¿Por qué se inventaron estos plurinominales? Les puedo relatar verbalmente, pero que estoy relatando en mis artículos. Los plurinominales tenían que soportar a varios partidos políticos que no tenían bastante gente para partidos. De modo que les inventaron estos supuestos individuos y nadie los eligió, pero los plantan a todas horas y son estos plurinominales los que el presidente actual quiere sacar de la jugada, con toda razón, porque no los queremos, no los conocemos, no nos interesan ni los elegimos los nuevos, los actuales, los modernos ciudadanos de este país. No sé cuál es la razón de que el presidente no haya dicho, el presidente López Obrador no haya dicho esto claramente. No tengo la menor idea y se lo pregunto desde este medio. El PRI era el único partido que había, el único partido que una vez tras otra se reelegía porque no había otro, hasta que inventaron que iban a aceptar que un partido en Baja California, el Partido Acción Nacional, había ganado en la península. No sabemos y nunca supimos qué tan cierto fue esa victoria. En todo caso, es a partir de entonces, cuando hubo un bipartidismo, arreglado de alguna manera con Salinas de Gortari y un tipo absolutamente indecente, pero muy buen orador, que se llama Diego Fernández de Ceballos, al cual afortunadamente yo corrí de mi casa cuando me vino casi a obligar a entrar al PAN, cuando yo no tengo ninguna afición a las ideas panistas. Y no obstante, he sido amiga de algunos panistas decentes que, curiosamente, todos se salieron del PAN cuando este individuo y Salinas de Gortari se pusieron de acuerdo. Pero volvamos a lo anterior. Volvamos a ver por qué no se ha hablado jamás de Jesús Reyes Heroles, el papá, porque del hijo, porque está en el PRI y es muy totalitario, muy hablador, en fin, por la buena sombra de su padre. Pero nunca se habló de su padre, nunca se habló de lo que hizo su padre. No sé si por órdenes de López Portillo o porque él, en calidad de secretario de Gobernación, pensó que era lo indicado para el momento. Él fue el inventor de los plurinominales. Él fue el primero en inventar a estos individuos que hoy por hoy, en este momento del siglo, en 2022, el presidente de México ha querido
quitar de la jugada, con toda razón, por lo que les he platicado. Jamás nadie los eligió ni tiene nada que ver con nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes. Lo que no entiendo, y le pregunto al presidente, es por qué no dijo simple y sencillamente: vamos a quitar esta especie de clase de legisladores inexistentes que se inventaron, que inventó Reyes Heroles? ¿Por qué no dijo? No había ni tenían por qué ser, por qué existir dentro de eso. ¿Por qué le tenemos que pagar? Porque México le tiene que pagar a todos estos. Porque lo demás ya es otra cosa. El precio altísimo que nos cuestan los partidos políticos y lo que nos cuestan el hijo preciso de un gran hombre, pero cuyo hijo nos salió, nos salió a México fatal. Lorenzo Córdoba, quien por cierto en estos precisos momentos anda paseándose en Europa. He recibido noticias de la ciudad de Estrasburgo, en la Alsacia francesa, que se pasea por toda Europa. Todavía vaya usted a saber con cuántos, con nuestro dinero. Regresemos a los presidentes que no han sido mencionados en este sexenio. Yo les platicaré cómo fue la cosa porque lo viví. Y por lo pronto, preguntemos nuevamente con qué derecho Lencho Córdoba sigue votando nuestro dinero, el dinero del pueblo de México en Europa. Soy Manu Dolvierer, que les saluda desde Acapulco. Periodismo y buena historia.